Buenas tardes, profesor y compañeros. Eh, soy Damaris Alonso y con mi compañero Cristóbal González les hablaremos de la deontología, la ética de las profesiones. Primero, ¿qué es la deontología? Según la RAE tenemos dos definiciones. La primera, que es la parte de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen una actividad profesional, y la segunda, que es el conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una determinada profesión. La deontología también es la teoría en ética normativa según la cual existen ciertas acciones que se deben realizar y otras que no se deben realizar más allá de las consecuencias positivas o negativas que puedan traer. Es decir, hay ciertos deberes que se deben cumplir más allá de sus consecuencias. Para la deontología, las acciones tienen un valor en sí mismas, independiente de la cantidad de bien que puedan producir. De acuerdo con la convicción de que hay acciones buenas o malas en sí mismas, se sigue el deber de realizarlas o de evitarlas. Una acción puede ser moralmente correcta aunque no produzca la mayor cantidad de bien, porque es justa por sí misma. Sin embargo, las éticas deontológicas se vuelven cada vez más sensibles a la necesidad de considerar las consecuencias globales de las acciones. Si, por ejemplo, mediante una mentira se puede salvar una vida humana, un ético deontológico puede reconocer una ponderación de los resultados de dicha acción. No obstante, en estos casos se tienen en cuenta las consecuencias de la acción y no el valor propio de la acción, por lo que queda suspendida la deontología. Tipo de deontología. Existen dos principales tipos. La primera, la deontología aplicada, que es la que nos habla de los deberes de la vida cotidiana, si se debe hacer o no lo correcto en alguna situación, y la deontología prescriptiva, que es la que determina el comportamiento con base en las reglas planteadas o necesarias para la convivencia. Naturaleza de la deontología. El término surge en el siglo XIX como una nueva forma de llamar a la ética. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, se le tomó como la ética aplicada a la profesión específicamente. El término deontología fue acuñado por primera vez por Jeremy Bentham, quien fue un filósofo, economista, pensador y escritor inglés, padre del utilitarismo, quien la define como la rama del arte y de la ciencia cuyo objeto consiste en hacer en cada ocasión lo que es correcto y apropiado. Cuando esta teoría se aplica al estricto campo profesional, hablamos de deontología profesional, y es ella, en consecuencia, la que determina los deberes que son mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. La ética deontológica no impone sanciones legales o normativas, sin embargo, la ética profesional puede estar en cierta forma en los códigos legales que regulan una actividad profesional. La deontología también forma parte de lo que se conoce como la ética normativa y presenta una serie de principios y reglas de cumplimiento obligatorio. Existe una subdisciplina de la ética profesional por cada profesión que la requiera. Algunos ejemplos son la ética médica, la ética de los negocios, la ética de la ingeniería, ética periodística, ética jurídica, ética militar, entre otras. La deontología trata del espacio de la libertad del hombre, solo sujeto a la responsabilidad que le impone su conciencia. Asimismo, Jeremy Bentham considera que la base de la deontología se debe sustentar en los principios filosóficos de la libertad y el utilitarismo, lo cual significa que los actos buenos o malos de los hombres solo se explican en función de la felicidad o bienestar que puedan proporcionar. Para Bentham, la deontología se entiende a partir de sus fines, el mayor bienestar posible para la mayoría y de la mejor forma posible. Bueno, en el siguiente cuadro vemos la ética profesional versus la deontología profesional. Bueno, una de las diferencias cuando hablamos de la ética y la deontología es que la ética hace referencia a la conciencia personal, mientras que la deontología adopta una función de modelo de actuación en el área de una colectividad. Por ejemplo, en el cuadro vemos que la ética profesional no es normativa y la deontología profesional tiene normas y códigos. La ética profesional no es exigible, mientras que la deontología profesional es exigible a los profesionales. Y bueno, en la ética profesional la conciencia individual es predominante, mientras que la deontología profesional es aprobada por un colectivo de profesionales. Cristóbal. La ética militar.
La ética militar es un conjunto de prácticas y discursos que sirven para orientar a las Fuerzas Armadas. De sus integrantes para que actúen conforme a sus valores y a un andar internacional determinado, y para mostrar al conjunto de la ciudadanía los valores de referencia. Es decir, que si afirmamos que el militar resguarda la vida de quienes ellos han llamado ciudadanos y a su vez protege la vida de sus compañeros, su práctica se orienta a la destrucción de las armas, evitando su fabricación, a modo de que no exista motivo ninguno o razón para la defensa. La ética militar se apoya, para empezar, con una contradicción. La profesión militar es la única cuya función fundamental es inmoral. La ética militar es una paradoja que trata de establecer una relación entre los dos conceptos antitéticos, de la moralidad y el asesinato. La ética militar está basada en una teoría de la guerra justa. La teoría de la guerra justa es un modelo... La siguiente diapo, por favor. La teoría de la guerra justa es un modelo de pensamiento y un conjunto de reglas de conducta moral que definen en qué condiciones la guerra puede ser un acto moralmente aceptable. La teoría de la guerra justa puede dividirse en tres categorías. La primera es jus and bellum, que concierne especialmente las razones para llevar a cabo una guerra. La segunda, jus in bello, concierne la justicia sobre el comportamiento de los participantes en el conflicto. Y la tercera es jus post bellum, que concierne la fase terminal y los acuerdos de paz que deben ser equitables para las partes involucradas. La ética militar chilena. La siguiente, ahí está. La ética militar chilena. El Ejército de Chile es una organización con una finalidad ética, porque es moralmente buena para los hombres procurarles defensa, seguridad y paz en justicia. Esta es su razón de ser. La paz social es un bien que requieren los hombres como condición para desarrollarse como seres humanos en comunidad. El ejército contribuye al bien común, particularmente procurando o asegurando la paz a través de seguridad y la defensa, como bien básico para los individuos y como condición de desarrollo personal y social. En consecuencia, desde la perspectiva de la ética podemos describir lo militar en virtud de la siguiente. Es un servicio del bien común de la patria y un servicio muy específico a la paz a través de la defensa. También conlleva un compromiso y una entrega que transciende lo profesional y laboral, puesto que implica el uso de la violencia legítima que pone en riesgo la vida propia. También es una profesión inminentemente vocacional caracterizada por la disposición voluntaria a entregar la vida propia en los momentos de mayor exigencia. También el respeto y el derecho y la jerarquía es necesario para el ejercicio de las responsabilidades inherentes al ejército. También otro punto es que la disciplina es un atributo indispensable para que caracterice la profesión militar y es un claro elemento diferenciador respecto de otras. También otro punto es que implica una dedicación de por vida al desarrollo de las capacidades y valores personales, dado que los enfrentamientos bélicos implican contar con superioridad sobre el adversario. Lo militar exige el culto permanente de las técnicas tecnológicas y sus capacidades de otros recursos como por ejemplo las armas. Exige también una sólida formación en el ámbito del carácter y las virtudes personales y militares de sus miembros, los diferentes niveles de responsabilidad y mando que se ejerza, también las virtudes y valores que son requeridos y se han de practicar tanto en la vida militar como la familiar y social, como cuáles son la abnegación, la lealtad, la justicia, la disciplina, la prudencia, el respeto, la fortaleza, la tolerancia, el honor, la templanza, el espíritu de cuerpo, la integridad y entre otros valores más. La historia y las tradiciones militares contribuyen a una fuente de estudio y conocimiento para comprender el carácter del ejército, principalmente los valores y virtudes que han marcado el ejercicio de la profesión militar en Chile. Todos los puntos que anteriormente les fueron desarrollados, queda claro que el ejército es una organización cuya finalidad es la ética, pues aporta sustancialmente al bien común de la sociedad y en la cual sus integrantes asumen la responsabilidad de sus actos, en un marco de disciplina y obediencia, pero también de libertad de acción y autonomía, tanto en la guerra como en cualquier contexto donde se desenvuelva. La ética médica. La siguiente, por favor, compañera. La ética médica tiene su punto de partida antes de nuestra era, simbolizada por el más ilustre médico de la antigüedad, el conocido Hipócrates, cuya doctrina ha tenido una gran influencia en el ejercicio de la profesión médica en los siglos posteriores. La deontología médica es el conjunto de principios y reglas éticas
que han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico. Los deberes que se imponen obligan a todos los médicos en el ejercicio de su profesión, independientemente de la modalidad. Los principios de la ética médica. Todo profesional de la salud debe tener en cuenta estos principios, los cuales son fundamentales para este. La beneficencia, que es la obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo su legítimo interés y suprimiendo prejuicios. La autonomía, que es donde se expresa la capacidad para darse normas o reglas a uno mismo sin influencia de presiones. La justicia, que la justicia es tratar a cada uno como corresponda con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad, ya sea ideológica, social, cultural o económica. En la relación del médico-paciente se basa fundamentalmente en los principios de beneficencia y de autonomía. Y en la no maleficencia es abstenerse intencionadamente de realizar actos que puedan causar daño o perjuicio a los otros. Las implicaciones médicas de principio de no maleficencia son varias. Por ejemplo, tener una formación teórica, práctica, rigurosa y actualizada permanentemente para dedicarse al ejercicio profesional. La ética médica chilena. El Código de Ética del Colegio Médico es el conjunto de preceptos de carácter moral que regula la conducta de los colegiados en el ejercicio de la profesión, inspirados en principios y valores éticos reconocidos universalmente. El respeto a la vida y a la persona humana son fundamentos básicos en el ejercicio profesional de los médicos. Los principios éticos que gobiernan sus actos los obligan a defender al ser humano ante el dolor, el sufrimiento y la muerte prematura evitable. Son discriminaciones de ninguna índole. A continuación, les voy a dar a conocer algunos artículos del Código de Ética Médica del Código de Ético Médico de Chile. El artículo 8 habla sobre el respeto de la vida humana desde su inicio y hasta su término constituye el fundamento básico del ejercicio profesional médico. Toda intervención médica realizada durante la gestación deberá velar siempre por el mejor interés de la mujer embarazada y del que está por nacer. El artículo 9 dice que el médico no podrá realizar acciones cuyo objetivo directo sea poner fin a la vida de un paciente bajo consideración alguna. El artículo 12 dice que el médico debe obrar siempre con honradez y buena fe. El artículo 17 dice que el médico atenderá profesionalmente a su paciente en una relación de confianza y respeto, que garantice la libertad y autonomía de ambos. El artículo 27 dice si el paciente no estuviese en condiciones de dar su consentimiento por ser menor de edad, por estar incapacitado por alguna urgencia de la situación y no es posible obtenerlo de algún familiar de él, el médico deberá prestar los cuidados que le dicte su conciencia profesional. La opinión del menor igualmente deberá ser considerada, atendiendo a su edad y su grado de madurez. El artículo 58 habla sobre la obligación del médico para indicar el retiro de un médico que participa de una investigación, o sea, del paciente que participa de una investigación científica, si advierte riesgo de daño o deterioro para su salud o la de su comunidad. En sí, la ética médica es un sistema de principios morales que se aplican a la práctica de una médica clínica y a la investigación científica. Entre los principios que rigen la ética médica en la medicina encontramos la de la honestidad, el cuidado, la integridad, la no discriminación y la confidencialidad, ya que la confidencialidad médica es uno de los aspectos más importantes en la ética. Gracias a la ética médica, el paciente tiene la seguridad de que su información personal será privada y confidencial, y que se respetarán todos sus deseos de atención mientras éste esté incapacitado. Bueno, esta fue nuestra presentación sobre la deontología de las profesiones, que en este caso sería la ética de las profesiones, y nosotros le hablamos sobre la médica y la militar, y espero que le haya gustado nuestra presentación junto a nuestra compañera Damaris. Gracias. Gracias.